parece el Salmo 119, 105, muy conocido por todos. Ya lo tenemos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo leo una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Vamos a leer el 130 también, del mismo Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lo leo una vez más. La exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. Bien, vamos. La palabra de Dios es luz. Vamos a hablar un poco corto en este mensaje, por supuesto no dejando de expresar un consejo, una verdad. Parecería que Dios es un Dios lejano, es un Dios que el ser humano no puede accesar a Él. Pero Dios es ese Dios que siempre lo vamos a ver manifestado en diferentes áreas. Lo vamos a ver manifestado en su creación. Vamos a ver esa manifestación en su poder. Y por otro lado, vamos a ver también esa realidad de ese Dios que no está lejos. Lo vamos a ver en la palabra. La palabra es el verbo, la palabra es aquello con lo cual el Señor creó todas las cosas. Creó lo que nosotros podemos palpar, lo que nosotros podemos ver y lo que tenemos idea que todavía existe allá fuera de nuestros controles. Es Dios el que a través de esa palabra hizo todo. Por medio de esa palabra nos dice nuestro Dios, a los que tenemos la idea que a saber dónde está Dios, Dios consensó lo que es un manual que le llamamos la Biblia, donde Él consensa ahí, donde Él plasma ahí lo que es la luz, para que en esta luz cada uno de los seres humanos pueda desenvolverse, pueda salir adelante en cualquier campo de la vida. Dios en esta palabra nos dice, ya en este caso en la palabra escrita, nos dice de qué manera es como debemos de caminar en este mundo. Dicho de otra manera, Dios sí tiene cuidado y nos da este manual ya terminado para que nos vaya bien dentro de la vida que desarrollamos en este mundo. Cuando venimos nosotros a la palabra, a la Biblia, por decirlo de esta manera, vamos a tener un buen caminar, porque dice este salmo que esa palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Quiere decir que
el cuidado de Dios es tan maravilloso para con los seres humanos que en medio de una tiniebla como es las tinieblas del mundo, Dios otorga, y en particular al ser humano y a la iglesia, nos da su palabra, y es en esta palabra donde encontramos nosotros, hermanos, lo que es el éxito en cualquier campo de la vida. Es en esta palabra también donde nosotros podemos encontrar el camino de la vida eterna. No hay otro documento que pueda darnos indicio de lo que es la manera como se puede alcanzar lo que es la vida eterna. Ustedes y todos nosotros sabemos que la gran mayoría, con la excepción de aquellos que dicen que no existe Dios, todos, hermanos, tienen siempre lo que es la visión, lo que es el anhelo de lo que es la vida eterna. Las personas buscan métodos en la búsqueda de esa vida eterna por medio de religiones, por medio de asuntos que no son los asuntos que nos dan una claridad de lo que es la vida eterna. Pero en la palabra nosotros encontramos también ese camino que lleva a la patria celestial. Esto es importante por el hecho de que en la palabra, en la Biblia, y por otro lado, en la palabra predicada, se nos orienta de qué manera es que vamos a encontrar la vida eterna. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que para hablar de alguna sociedad, de alguna comunidad, en el tiempo que empezó a desarrollarse la iglesia, nos dice que, hermanos, Samaria estaba totalmente perdida en tinieblas. Samaria estaba controlada sobre todo por un brujo que se llamaba Simón el de Samaria. Ese hombre tenía bajo control a los samaritanos, pero cuando llega la palabra, dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, que Felipe llegó con esa palabra ya predicada, hermanos, hablando del reino de Dios. Dice que los samaritanos se convirtieron a la palabra, se convirtieron a Cristo, a tal grado que vendieron sus brujerías, botaron, quemaron todo aquello que no tenía nada que ver con lo que era lo de Dios. Pero vemos ahí que fue a través de la palabra que, hermanos, esta comunidad, estos samaritanos, lograron ubicarse verdaderamente de qué manera es que se lograba el cielo. En verdad que esto sí que es el regalo más precioso y más valeroso que Dios haya otorgado al ser humano, lo que es este manual consensado, como decíamos, el que contiene todas las bendiciones, y toda persona, hermanos, que se centre en esta palabra, no le va a ir mal. Aquí el Salmo lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra para el caminar en lo oscuro, en lo que no se entiende de esta vida. En este caso, vamos a ver cómo es que podemos sacarle provecho a la palabra. Es decir, yo estoy hablando de una manera general todas las virtudes que tiene lo que es la palabra, pero de qué manera es que vamos a extraer
toda la verdad, todo el consejo que contiene este libro, primeramente, hermanos, hay que leerla. Es necesario que cada uno de nosotros se preocupe por leer la palabra, por leer este libro, por leer esta Biblia, que Biblia lo que significa es un conjunto de libros unidos, pero en resumen es un solo libro. Cuando usted y yo empezamos a escudriñar, empezamos a leer, empezamos a meditar en este libro, hermanos, dice la misma palabra que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Quiere decir que para encontrar lo que es las riquezas que tiene este libro que nos dejó Dios condensadas en este manual, nosotros necesitamos leerla. ¿Cuál es el problema y cuál es la razón por la cual nosotros vemos a personas que están perdidas allá afuera? Personas que no tienen dirección allá afuera. Me estoy refiriendo a los que no son creyentes. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros los vemos, hermanos, vacíos? ¿Por qué los vemos nosotros sin rumbo y sin dirección? Porque, le voy a poner este ejemplo, al igual que un artículo o diríamos, un artículo eléctrico o no eléctrico, un vehículo, el fabricante siempre deja o pone en ese artículo, pone un manual, y ese manual es puesto ahí para que a través de ese manual hagan funcionar aquello. Nuestro Dios es nuestro creador y nos dejó este manual, pero cuando no usamos, cuando no acudimos al manual que es la palabra, hermanos, por eso es que la gente allá afuera está sin dirección, la gente no tiene paz, la gente está amargada, la gente está destruida, los hogares están, hermanos, acabados. ¿Y qué diríamos en todas las áreas de la vida? Pero es por la razón que no quieren darle cabida a la palabra, no quieren darle cabida a esta palabra que dice que es lámpara a nuestros pies. Entonces, ¿cómo es que también vemos nosotros en nuestro caminar cristiano a muchos de nosotros, hermanos, fracasados, a muchos de nosotros preocupados, a muchos de nosotros sin dirección también, a muchos de nosotros especulando dentro de la vida, a muchos de nosotros, hermanos, a veces aparentando o dando la idea que estamos también sin dirección? Pero es porque la palabra, dicho de otra manera, la Biblia, no la leemos, no la escudriñamos. Dice el Evangelio de Juan, hermanos, que escudriñemos las Escrituras, dice, y en ellas encontraremos no solo la paz, no solo la dirección, no solo el éxito en cualquier campo de la vida, sino que encontraremos la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Encontraremos la vida eterna. ¿Cuántos andan buscando la vida eterna? ¿Cuántos andan, hermanos, buscando el cielo? Pero el cielo no lo vamos a encontrar con dinero, no lo vamos a encontrar con poder, no lo vamos a encontrar con sabiduría humana, no lo vamos a poder encontrar con métodos puramente filosóficos de hombre. Hermanos, lo que es la vida eterna está acá reflejada. Dice Juan en su capítulo número 14, dice esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, dice, si no es por mí.
Es decir, no es por medio del pastor, no es por medio, hermanos, de el religioso, es por medio de Jesucristo. Pero ¿a dónde encontramos esa información? La encontramos en la bendita palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Si yo preguntara cuántos de los que estamos caminando en la vida cristiana somos fieles lectores de la Biblia, preguntemos cuánto usted lee, cuánto nosotros leemos. Y esa carencia de no lectura es la razón por la cual, hermanos, en primer lugar, no podemos tener una vida estable, no podemos tener una vida en victoria, no podemos tener matrimonios, hermanos, sólidos, no podemos criar hijos con valores y con principios, porque no es la universidad, no es la filosofía humana donde nuestros hijos, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra salud, entre nuestras cosas de esta vida van a funcionar. Solo va a ser funcional, hermanos, aquello que lo consultemos en la palabra. La palabra nos dice cómo debemos de caminar, la palabra nos dice cómo debemos de, hermanos, actuar, la palabra nos dice cómo debemos de hablar, la palabra nos dice hasta cómo debemos de vestirnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hasta las cosas más significantes, hermanos, vamos a encontrar en la palabra. Es decir, aquí está todo. Aquí está cómo yo debo de hablar, cómo debo de trabajar. Le dice, la misma palabra dice a los hijos, dice cómo deben de actuar los hijos. Dice la palabra que el hijo que honra, dice, hijos, honren a sus padres para que tengan larga vida. El trabajador dice, no trabajes para el hombre, sino haz el trabajo para Dios. Y sucesivamente en la palabra vamos a encontrar, hermanos, aquí está la mejor universidad, aquí está el mejor consejero, aquí está la lámpara que es una luz preciosa en nuestros pies en medio de la oscuridad. Pero el problema que nosotros tenemos, digo, como iglesia, porque estamos, hermanos, muy escasos en lo que es el consultar la palabra. Si hiciéramos un ejercicio y preguntáramos, por lo menos a esta fecha, ya llevamos ya 4 meses de este año. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, o nos preguntamos, ¿cuánto le hemos dedicado tiempo a la palabra? ¿Cuánto hemos leído la Biblia? Usted me va a decir, mire, por lo menos yo leo el proverbio. Usted me va a decir, por lo menos cuando venimos al culto leemos algún versículo ahí cuando van a predicar. Pero no hay, en verdad, no hay, hermanos, un hábito de leer la palabra. Porque cuando nosotros creamos o desarrollemos el hábito de leer la palabra, usted va a ser diferente. Usted y yo vamos a tener otra manera de vida, porque este es el mejor instructor. Esto nos enseña cómo desarrollar lo que es el matrimonio. Fíjese que dice Pedro con respecto a esa área, dice mujeres, o dice Pablo a los efesios, dice mujeres estén sujetas a sus esposos, y dice Pedro, maridos también, Pablo a los efesios, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Pero necesitamos escudriñar, necesitamos leer. Aquí está la victoria, ese libro que a veces lo tenemos, hermanos, impecable, si es que lo tenemos, y hay algunos que ni lo tienen. Entonces esa es la derrota, esa es, hermanos,
las batallas que no podemos ganar, porque nadie puede ir a la guerra sin tener las instrucciones, sin tener las herramientas. Y nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. Entonces necesitamos leer la palabra. Cuando usted lee, usted va a empezar a respetar. Usted va a empezar, y yo vamos a empezar a respetar nuestros límites. Cuando nosotros leamos la palabra, vamos a conocer quién es Dios, cuáles son las demandas de Dios. Vamos, hermanos, a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos nosotros entonces, usted puede decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo salir adelante en el área económica? En la Biblia está cómo es que usted va a salir adelante en lo económico. Y no estamos promoviendo lo que es esa actitud de ambiciones. Estamos, hermanos, echando mano a lo que la palabra nos dice. Por ejemplo, dice el mismo profeta Malaquías, dice: traed los diezmos al alfolí y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y sobreabundará, y yo voy a destruir al devorador. Muchas veces nosotros carecemos de lo necesario, siendo ese pueblo, hermanos, ya privilegiado. Porque quiero decirle, nosotros somos el pueblo de Dios. De un amén el pueblo del Señor. Dice Pedro, somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Esos somos nosotros. Pero ¿cómo es que vamos a ser victoriosos en la familia? ¿Cómo es que vamos a ser victoriosos en la salud? ¿Cómo es? Mire, hermano, la Biblia hasta nos dice qué es lo saludable y qué no es lo saludable para consumirlo. En la Biblia vamos a encontrar cómo podemos triunfar en los aspectos económicos. En la Biblia vamos a encontrar de qué manera vamos a tener menos dificultades en lo que es el transitar de la vida en esta tierra. Pero necesitamos leerla, necesitamos escudriñarla, necesitamos meditarla. Y esto es así. Por lo menos cuando el manual de su vehículo le dice ahí cada cuánto es que usted tiene que hacer los cambios de una o de otro asunto. Pero si usted no consulta, si usted no va al manual, usted se le va a fundir ese asunto. Y eso es un ejemplo tal vez no muy ilustrativo, pero hermanos, tiene sentido con el caso de nosotros. Entonces necesitamos leer la palabra, escudriñar la palabra, y en ella os encontraréis la vida eterna. Aquí no se trata de métodos humanos. Ahora también no solo hay que, hermanos, leer la palabra, hay que escuchar la palabra. Necesitamos ponerle atención a la palabra, porque hay personas que escuchan la palabra. Dice, hermanos, allá dice el Evangelio de San Mateo con respecto a los dos cimientos, dice que el hombre que obedece, que escucha la palabra, viene siendo, dice, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, el que obedece,
el que escucha la palabra, la escucha y la obedece. Porque hay muchas personas que escuchamos la predicación. Por lo menos en este culto, usted está sentadito, qué bien. Yo estuve en el primer culto sentadito, qué bien se siente, hermanos. Pero otra cosa es estar aquí dando el pastel. Damos un amén. Pero ¿qué cosa es esto? Cuando se está dando el pastel, los que están ahí sentados, los que están allá en la internet, damos un gloria a Dios. No se trata de que solo usted, hermanos, esté dándose cuenta de lo que contiene la palabra del Señor, sino necesitamos escucharla, aparte de leerla, de escudriñarla, escuchar la palabra. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando nosotros escuchamos la palabra, eso va a tener resultados poderosos. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos nosotros decimos, eso está bien. Si por lo menos si usted está escuchando la palabra, usted está ya pensando, a partir de ahora voy a empezar a leer la Biblia. Y cuando usted y yo empezamos a leer, hermanos, si hacemos un plan de lectura de la palabra, usted va a ver quién va a ser, de qué manera se va a comportar usted como esposa. Y usted va a ver de qué manera es que tiene que comportarse usted como esposo. Usted va a ver de qué manera es que la Biblia dice que usted como hijo debe de comportarse. Usted como empleado va a encontrar en la Biblia de qué manera es que nosotros debemos de comportarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Escuchar es un paso más. Escuchar la palabra. ¿Cuántos están escuchando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra, que la palabra de Dios es luz para los que están en tinieblas. Escuchar la palabra. Pero vamos a ver lo que decíamos con respecto a los 2 cimientos, pero el que acá dice, aparte de escuchar, necesitamos, que es un aspecto, a continuación hay que ponerla en obra. Hay que ponerla en obra. Los que hacen esto van a tener victoria. Lo que usted está escuchando hoy, por lo menos sencillo, usted empieza a cambiar su hábito, y en lugar de perder tiempo, diríamos, porque la vida no hay que perderla innecesariamente, perder el tiempo en lo que no es pan, en lo que no importa, en lo que no edifica. Empieza usted, luego de que le hemos dicho que aquí es donde está la victoria, usted escucha, y lo que ha escuchado usted lo pone en obra. Eso es un tercer paso que necesitamos, poner en obra. Aquel que oye y hace, dice Mateo, es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Ajá, ¿qué significa eso? Vienen los ríos con ímpetu y dan contra aquella casa, pero no la pueden mover. ¿Por qué no la pueden mover? Porque está fundamentada en la roca. Damos un amén. Porque está fundamentada en la roca. Quiere decir que ese es el hombre prudente. Necesitamos gente prudente dentro de las iglesias. Necesitamos gente prudente. No solo gente que, hermanos, que lea la palabra. No necesitamos solo gente que escuche la palabra. No necesitamos solo gente que escuche, sino necesitamos gente que pongan en obra todo culto que nosotros escuchamos, toda lectura de la palabra que nosotros leemos. Necesitamos, hermanos, ponerla en obra. Ahí estaría el cambio.
ahí estaría. Por lo menos, le voy a decir algo, yo no le estoy queriendo que usted se sienta mal. Por lo menos, si usted como esposa se va a lo que nos dice la Biblia en su conjunto con respecto al asunto de lo que es el matrimonio. Si usted busca todos esos pasajes desde allá, desde el Génesis y de ahí de las cartas, donde manda la manera como es que la esposa, o más bien los cónyuges, se deben desenvolver en la vida cotidiana, usted dice, aquí está la clave, sujeción. Aquí está la clave, amarlas, dice, así como Cristo le dice a los hombres. Damos un amén. Así como Cristo amó a su iglesia, así les dice, hermanos, el Señor a través de la palabra nos lo dice a nosotros. Y allá Pedro dice, tratadlas como vaso frágil. Entonces, cuando nosotros leemos y escuchamos y ponemos en práctica, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces nuestra vida será, nuestra casa será como, hermanos, haberla edificado en la roca. Pero ¿por qué es que lo otro del que edificó sobre la arena es el que oye? Es el que tiene 4 Biblias, varias versiones, pero ¿de qué sirve? Y es el que lee y tiene el hábito de leer. Pero hay que complementar todo el proceso para que esto funcione. Luego de leer hay que escuchar, y luego de escuchar hay que poner en práctica lo que se lee. Dice Pablo cuando habla a los efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo que no debemos de vivir una vida de amargura, de pleitos, de venganza. Entonces entonces voy a poner en práctica esto. Dice, usted ya tiempo no se lleva con su vecino, ya tiempo no se lleva con su papá, ya tiempo no se lleva con sus hijos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya tiempos no se lleva con el jefe. ¿Qué tiempos no puede conciliar sus asperezas con el otro? Pero usted dice, no se ponga el sol sobre. Entonces yo voy a cambiar, voy a poner en práctica, en obra. Entonces usted o yo nos constituimos como en esa casa montada en la roca. Viene el golpe, viene el río, viene el huracán, viene el terremoto y no se mueve. Tremendo. Pero el insensato es tanto el de afuera como el de adentro. ¿Quiénes serán los de adentro? Ahí saca usted sus conclusiones. El insensato, dice, edifica su casa en la arena movediza. Vienen los ríos con ímpetu, vienen los huracanes, vienen los temblores, vienen las avalanchas, vienen los problemas en la familia y no son sostenibles esa familia, no son sostenibles esos hijos, no es sostenible esa economía, no es sostenible esa salud. Vamos a regalarle ofrenda de palma. No es sostenible, todo es un desastre, todo se derrumba. Porque fuimos buenos para estar en el culto. Si sería eso así, fuimos buenos para leer, fuimos buenos para escuchar, pero no fuimos buenos para poner en obra la palabra. Ahí está el problema, hermano. Fíjense que si usted y yo nos detenemos de veras en esto que estoy hablando, nos concentramos en esto, yo le aseguro que no tendríamos tantas dificultades en las diversas áreas
en la que muchas veces nos estamos hundiendo, nos estamos consumiendo. Yo le aseguro que si esto que estamos escuchando, que el Señor me lo ponía, y lo ponemos en práctica, hermanos, es un hecho que las cosas van a cambiar. Va a cambiar lo que es ese maltrato que nosotros a veces con continuidad tenemos en nuestras familias. Esa rencilla, esa raíz de amargura. Usted entonces pone en práctica lo que es la palabra, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Entonces, hermanos, va a ser la casa estable en la roca. Pero si es lo contrario, ese es el problema. Ese es el problema de las familias en la iglesia. Ese es el problema por lo cual nosotros vemos a muchos hermanos fracasados. Vemos a muchos hermanos sin rumbo, desesperados, angustiados y hermanos, y enojados y enraizados y amargados. Y hermanos, ¿y qué diríamos? Pero es porque ese grupo de personas, espero no esté usted dentro de ellos, son de los que vienen al culto, andan Biblia, oye, hermanos, lee, pero no ponen en práctica lo que oyen. Amén. No ponen en práctica lo que oyen. Vea lo que dice el Salmo: la exposición de la palabra alumbra y hace entender al simple. La exposición en lo que estamos haciendo ahorita es una exposición de la palabra. Dice el Salmo 119, verso 30, la exposición de la palabra alumbra. Ahorita Dios está alumbrando. Damos un amén. Alumbra. Y dice, hace entender al simple. Es decir, si uno quiere cambiar el panorama, porque si yo le pregunto, bueno, ¿cuántos de nosotros queremos tener buena familia? ¿Quién no va a querer tener buena familia? ¿Quién no va a querer tener buenos hijos que lo honren a uno como padre? ¿Quién no va a querer tener buenos padres, que sean en el caso de los hijos? ¿Cómo? ¿Quién no va a querer tener lo que necesita para desarrollarse en el asunto económico? ¿Quién no va a querer? Sería una locura, sería no de este planeta que usted me diga, no, yo no quiero tener una buena familia, yo no quiero tener una buena economía, yo no quiero tener una buena salud. ¿Está loco? Sí, de veras, yo no quiero tener nada de eso. Si yo pregunto que queremos eso, todos lo queremos, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr que nuestros hijos nos honren? Empiece a crecerlos como dice la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? La juventud, cipotillos de escuela, de la high school, es decir, del bachillerato, criaturas que empiezan a desarrollarse, hermanos, son los que están haciendo grandes masacres en los colegios, en las universidades, con fusiles, dado que allá todo mundo puede comprar un gran fusil de guerra. Es permitido. Entonces se meten los hipotes y hacen las grandes matazones. ¿A dónde está el problema? Es que los americanos, los salvadoreños y usted y nosotros hemos dejado a un lado la palabra. Damos un amén. La palabra dice: corrige al cipote mientras esté joven, para cuando sea viejo no te avergüence. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer con esta generación perversa de los gente joven hoy? Criemos los hijos como manda la palabra. Dice, con vara
con vara. ¿Qué significa eso? Con disciplina. ¿Qué significa vara? Necesita con carácter. Pero ¿qué es lo que hacen ahora los padres? Veamos si es que estamos interesados en que nuestros hijos, ¿qué es lo que le dijeron a Josué? ¿Qué es lo que dijeron a los israelitas? Les dijo Moisés y a Josué le dijo que no se aparte este libro, no se aparte este libro de tu vida. Y a Moisés le dijo, dile a Israel que este libro lo memorice, que este libro lo ponga de este libro en los dinteles de la puerta, en las entradas, porque esto te hará fuerte, esto te hará vencedor, esto te hará triunfador. La palabra es lumbrera en nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos ahora a los padres que están criando a esos muchachitos ahorita. Van a ser leones dentro de poco. ¿Qué es lo que necesita el cipote? Criarlo conforme está la palabra. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Loida con Timoteo? ¿Por qué salió un Timoteo así? Pablo le dice, me recuerdo, le dice a Timoteo, de la fe no fingida que te dio tu madre Eunice, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Es decir, lo criaron de acuerdo a la palabra. Damos un amén. ¿Qué es lo que le compra al cipote a usted? El mejor celular, y ahí anda el cipote ya buscando, hermanos, pornografía. Arrepiéntase que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? No, que el muchachito, no hay que criarlos, hay que, son leones. Si usted no los, eso es lo que se dice ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. Damos un amén. Pero ahora los papás cristianos son tan aguados que uno se queda boca abierta. Por lo menos yo crié 4 cipotes. Y no es que fui cruel con ellos. No, les di amor y les di rigor. Pero vaya a ver ahora los tatas ahora. Vamos a ver, no, es que si no los armamos de acuerdo a la palabra, alístese, que esos mismos le van a sacar los ojos. En la Biblia encontramos para todo. En la Biblia, ¿qué es el problema que se está dando en nuestro país? ¿Por qué la juventud es la que está destruida? Porque hemos dejado a un lado lo que es la palabra. Ahora, vamos a ver, dice, hermanos, Santiago, fíjense qué interesante, dice el apóstol Santiago, cuando habla con respecto a, se lo voy a leer, con esto vamos a ir cerrando, con respecto a lo que es el oír la palabra, pero el oír y no ponerla en obra. Dice el versículo 19 de el capítulo número 1, si gusta léalo conmigo, y dice textualmente, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, quiere decir que la palabra la implanta el Señor, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y qué más dice el verso 22? Léanlo todo. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.
engañándoos vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera su cuerpo en un espejo o su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, díganlo todos, bienaventurados en lo que hace. El que oye, el que pone atención, el que pone en práctica la palabra. Ahí es donde las cosas cambian. Por eso es que decíamos que, hermanos, nadie puede considerarse que Dios nos ha abandonado. Nadie puede presumir que Dios tiene acepción. Nadie puede decir que estamos sin brújula. Nadie puede decir que Dios nos creó y nos dejó a la deriva. Nos dejó su palabra. Amén. Nos dejó su palabra. Ahora son muchas personas que tienen la Biblia. Son muchas personas que están en las iglesias, que oyen, pero sus vidas, hermanos, son un desastre. Tal vez aquí en este grupo no hay de eso, pero la mayoría es un desastre en todos los campos que veamos. Ahora, ¿por qué es que se da esto? Porque las personas no creen a la palabra. Esto que usted tiene, esa Biblia, esto que usted está escuchando, esto es vida. Porque dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos saben que es viva? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Entonces, el problema de tantas personas que no pueden levantar cabeza en ningún campo, siempre están quebrados en cualquier campo. Son personas que andan la medicina en la cartera, como el que padece de alta presión, ahí anda ya sabe que cada tiempo tiene que tomarse la pastillita para que no se le altere la presión. Pero dice, no, yo estoy bien, yo no me pasa nada, yo estoy saludable. ¡Pum! Ahí está atorzona el corazón. Entonces, nosotros andamos la Biblia, esta es la medicina, este es el poder de Dios. Esta es, hermanos, la espada de dos filos. Esto es a lo que el diablo le teme. Con esta palabra, con esta brújula, vamos, no, hermanos, de poder así en lo sencillo, sino de poder en poder, de gloria en gloria. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Las vidas son un desastre porque son personas que no creen a la palabra. Usted anda la medicina ahí, pero como que fuera, bueno, voy a leer para saber. No, es que no es para tanto para saber, es para poner en práctica lo que uno lee, lo que uno escucha. Entonces hay personas que no creen en la palabra. Son personas oidores olvidadizos, como dice Santiago. Son personas que ya hemos estudiado, que dice que consideran, así que la palabra dice que se ven, por lo menos en la Biblia nosotros nos vemos, nos reflejamos, queremos vernos cómo estamos peinados o despeinados, este es el espejo. Queremos ver cómo hablamos, aquí está la manera de cómo hablamos y de cómo no debemos de hablar. Aquí está de qué manera tenemos que actuar
todas las áreas. Pero somos oidores olvidadizos. Ahora, con lo cual voy finalizando, las personas, hermanos, actúan de esta manera, lamentablemente, y lamentablemente los que nos llamamos creyentes. Ahora, fíjese bien, ¿quién puede culpar a otros por sus problemas? Aquí nadie puede culpar a nadie por sus diversos problemas o los que está pasando, porque él tiene la medicina, porque ella tiene el remedio, que es la palabra, que es la Biblia. Entonces, nadie puede decir, mire, mi matrimonio fracasó porque el pastor no me atendió. Nadie puede decir, mire, mis problemas económicos están en la peor condición porque no me han atendido, no me han ayudado, no me han abierto las puertas. Por eso estoy así como estoy, endeudado, debo hasta lo que no tengo. Nadie puede culpar a nadie por sus derrotas. ¿Por qué no puede culpar a nadie por sus derrotas? Porque usted tiene la medicina. Levante la mano todos los que tienen su Biblia. Levante su manito, todos los que tienen su Biblia. Gloria a Dios. Bueno, ahí está todo el remedio que usted necesita. Ahí está todo consensado. Todo lo que nosotros necesitamos. No podemos andarle echando la culpa a nadie. Que fíjese que perdí el trabajo. Que fíjese que no me suman los salarios. Que mire, aquí usted va a encontrar cómo le van a subir el salario. Aquí va a encontrar cómo usted va a llegar a la gerencia. Aquí usted va a encontrar cómo va a llegar a ser el dueño de esa compañía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos una vez. Se dice que William Colgate, que es la marca Colgate, era un muchacho recogedor de botellas allá en Inglaterra. Oiga bien, por eso le dije, si usted quiere ser el dueño de la compañía, aquí lo va a encontrar usted. Usted no tiene que andarle llorando, suplicando al hombre. De lo que tiene que venir es a abrir esta palabra, leerla, escudriñarla, oírla, ¿y qué más? Y ponerla en práctica. Entonces dice que este hombre, él era recogedor de botellas para vender, para mantener a su abuelita. Era una anciana en la pobreza. Pero él pasó por una iglesia, fíjese bien, en lo que él andaba recogiendo sus cajuelitas, pasó por una iglesia y justamente estaban hablando del diezmo. Si usted quiere que Dios lo bendiga, el tema era ese. Qué casualidad. No hay casualidades en Dios. El tema era el diezmo. Y él entró con su matatilla de cosas y se sentó y oyó y dijo, yo voy a poner en práctica eso que está diciendo ahí el ministro, dijo él. Y para no cansarle, ese hombre empezó a dar de su ventecita, empezó a hacerlo. Y sabe cómo Dios va abriendo las puertas. Por ahí uno que tenía una fábrica de jabón lo contrató. Mirá, Cipote, le dijo, vení, te veo que sos emprendedor, y le dio trabajo ahí en la fábrica de jabón. Y luego en la fábrica de jabón, y él siguió aplicando la palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Y él siguió aplicando la palabra de sus migajitas.
Solo un culto yo. Usted ha oído como 3,000 cultos de esto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos cultos ha oído usted? Como más de 3,000 cultos de eso, de ese tema. Y no le entra ni por un lado ni por otro. Es un cazalla quitando de los toros. Aleluya. Voltea a ver al que está a la par, dígale, te está hablando Dios, dígale. Componete, dígale pues. Aprende a William Colgate, dígale. Dice que en la fábrica de jabón luego lo pusieron allí de supervisor, luego de algunos días, algunos meses, algún año, no sé. Y luego se fue y vieron la capacidad del muchacho y luego lo ascendieron a otras posiciones y luego estaba en una gerencia y luego, para no cansarle, hermanos, él compró las acciones de la jabonería y luego se fue ampliando y luego se hizo la gran marca y luego se hizo un magnate. Hermanos, ¿a dónde? ¿En qué universidad? ¿En la Harvard? No, en la Biblia, en la palabra. Aquí está en la palabra. Déjelo ahí, hermano. Ahí está en la palabra. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener las cosas que necesitan? Levanten la mano. Lo que no tiene, bueno, quizás ya lo tiene todo ya, porque usted es hacedor de la palabra. Levanten la mano los hacedores de la palabra. Amén, amén. Bueno, aquí usted quiere buenos hijos, aquí lo encuentra. Quiere buena mujer, aquí la va a encontrar. Quiere una buena esposa. Mujeres, ya lo hemos dicho, ay, ¿para qué tanto? Pero esposas son escasas. Pero las esposas no se hallan en las discos, ni se hallan en la internet, ni en las redes, se hallan en la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la palabra. En la palabra. Pues sí, porque ahora las dipotas ahí andan buscando su muchacho y se suben a Nagua y qué no hacen y se le cuadran y hermanos y presentan una cosa y también los hombres ahí andan picándola. No picas, no te va a picar nada. Métete en la palabra. El que haya esposa, haya el bien y la misericordia de Dios. Mujeres hay bastantes, pero esposas son escasas. Pero aquí en la palabra hay ¿para qué tanto? Damos un amén, iglesia. Nadie puede culpar a nadie de sus derrotas. Mire, hermano, usted verá qué pobreza estoy pasando yo. ¿Cuántos cultos has escuchado? ¿Qué importancia le has dado a la Biblia para leerla y ver ahí donde está la clave del éxito? Finalizo diciendo, nadie puede culpar a Dios de sus fracasos porque Dios nos ha dado la lámpara que es su palabra. Ni nadie puede culpar a Dios de allá en el final de todo. Dios no me salvó, Dios es ingrato, Dios no me salvó, aquí estoy en la condenación. Nadie puede culpar a Dios porque en la palabra también se encontraba el camino de la vida eterna. Amén. Pero nadie le da importancia a la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos muy mal delante del Señor? Andamos mal delante del Señor. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ahorita? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ahorita? Lo que deberíamos de hacer ahorita es reconocer que parte de las grandes dificultades, que no tenemos ni pan ni podemos dormir,
Estamos sobresaltados. Llegar a sincerarnos que el problema es que nosotros para nada le damos cabida a lo que oímos o a lo que leemos de la palabra. ¿Cuántos de nosotros andamos mal, alejados en pecado? Pero ¿qué es lo que debíamos? ¿Usted cree que le va a ir bien así, alejado de Dios? ¿A quién le va a ir bien? La muestra es el pródigo. Y ahí está la gente, está en el culto. Estaba viendo yo una hermanita, un hermano en la Santa Cena. Tiene años de estar ese hermano en la Santa Cena y no come Santa Cena. ¿Sabe por qué no participa de la Santa Cena? ¿Quién me adivina? ¿Quién me adivina por qué no participa de la Santa Cena? ¿Quién sabe? Andan mal, pero no faltan al culto. Ajá. ¿Usted cree que le va a ir bien si oye la palabra y está diciendo que hay ser santo porque yo soy santo? Y ellos dicen no. ¿Usted cree que le va a ir bien viviendo así maritalmente como está con esa mujer o con ese hombre? ¿Usted cree que le va a ir bien? Usted anda afuera, usted anda poniendo por el suelo la palabra, no dándole importancia a la palabra. ¿Usted cree que le va a ir bien? ¿Usted cree que al no darle la importancia a la palabra, usted cree que al no darle la importancia a la palabra, usted o yo vamos a entrar al cielo? No hay cielo para los desobedientes. Por eso es que decíamos a manera de tema, la palabra de Dios es luz en las tinieblas. Cierre sus ojos. Vamos a orar.